Bien, bendiciones, bienvenidos a esta nueva jornada con la palabra de Dios. Quiero en este momento aprovechar este tiempo para darle una continuidad al tema que llevábamos ayer acerca de la importancia de los santos en este tiempo. Y para mí es un tema muy importante que los santos lleguen a descubrir quiénes son en Cristo, el propósito que usted tiene como miembro de la Iglesia de Jesucristo. Entonces quiero darle continuidad a esto porque hablé ayer de que la Iglesia de Jesucristo hasta la venida del Señor va a marchar como ejércitos en orden. Y para que un ejército pueda marchar en orden, necesita tener generales, coroneles, capitanes, tenientes. ¿Por qué? Porque la multiplicación, la gran cosecha que nos espera, tiene que ser dirigida con orden. Dios es un Dios de orden. Cuando hablamos del equipamiento, del lanzamiento de los santos, no los estamos lanzando a la aventura y en desorden, porque entonces tendríamos derrotas. Lo que Dios va a hacer desde este momento hasta que venga por su iglesia va a ser un movimiento en orden, pero de una cosecha de una magnitud impresionante. Algo que nosotros jamás hemos visto, porque aunque estamos recorriendo o vamos a recorrer un camino totalmente desconocido como le pasó a Josué, no quiere decir que de antemano no podamos conocer y tener revelación de cómo conducirnos por ese nuevo camino. Mire qué tan ordenado es el Señor en lo que hace, que la multiplicación de los panes y los peces vino por una contabilidad precisa. Sabemos que había 5 panes y 2 peces. Eso habla de que había contabilidad. Dice que había por lo menos en uno de los pasajes 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es administración, eso es orden. Luego dice la Biblia que los sentaron por grupos de 50 en 50. Eso es orden. Luego viene la distribución en 12 apóstoles. Eso es orden. Que por cierto el número 12 es muy significativo porque además de significar gobierno, habla de una contabilidad muy precisa. Por eso la gente que vende producto lo vende por media docena o por una docena, porque es la manera más simplificada de poder manejar la contabilidad o el conteo de un producto. Luego, cuando todos terminan de comer, Jesús ordena que se recojan las piezas de pan que quedaron. Eso me habla de orden. Y llenaron 12 cestas de pan para que no se desperdiciara la multiplicación que ocurrió en esa ocasión. Entonces, amados, esto que Dios va a hacer ahora a través de los santos, lo va a hacer con mucho orden. Y para eso está la mano poderosa de Dios para poder dirigir, para poder administrar, para poder enseñar, para poder empoderar, capacitar a los santos. Les voy a leer las 10 funciones que tiene el ministerio quíntuple para que ustedes se den cuenta la importancia de tener el ministerio quíntuple operando
dentro de este mover que Dios está lanzando hasta que Él venga, porque no somos mutiladores del cuerpo, sino que tenemos el cuerpo completo para poder ser efectivos. Entonces, por eso Dios está restaurando por completo su mano, porque tiene 10 funciones primarias que se ejecutan, que se realizan a través de los santos. Y ahora en un momento les voy a hablar de algo muy importante, y es acerca de la herencia. Pero mire, aquí está la primera función que tienen los que fueron constituidos por el que ascendió. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu son dones que descendieron para estar entre la iglesia a medida que opera. Pero estos dones dados por Cristo son dones de ascenso, porque suben a la iglesia, dimensionan a la iglesia. O sea, los del Espíritu descienden para operar aquí, pero los dones de Cristo operan para levantar, para capacitar a la iglesia para que se mueva en lugares celestiales con Cristo. Porque dice la Biblia claramente que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces necesitamos los dones de ascenso para que la iglesia se entrone y todo quede bajo la planta de sus pies. Entonces aquí está el primer empoderamiento del ministerio quíntuple. 1, para perfeccionar a los santos. O sea, que ahí ya aprendemos que los santos no son perfectos, sino que necesitan ser trabajados como si fuera una piedra preciosa que tiene que caer en manos de un experto para que le dé los cortes precisos. Si no lo hace una mano experta y no le da los cortes precisos, la joya se puede perder. Pero cuando cae en un joyero que sabe hacer los cortes y sabe darle los visos, aquella piedra tiene un valor incalculable. Entonces la mano de Dios completita es para perfeccionar esas joyas que son ustedes los santos. Número 2, para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia apostólica verdadera, todos los santos son ministros. Y eso no queda solamente en una élite especial. Todos los santos son ministros y esa mano está para que aquellos santos que han sido perfeccionados, pulidos, puedan servir en el ministerio. Número 3. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Que por cierto, eso es algo muy potente, porque Jesucristo dijo: sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y la única entidad que hay en este planeta para detener las fuerzas de las tinieblas, para detener las fuerzas del mal, es la iglesia. Hermanos, no existe ninguna otra institución, ningún otro cuerpo que pueda vencer las puertas del infierno. ¿Por qué se habla de las puertas del infierno? Porque en las puertas es donde se hacían los planes. Eran en las puertas donde se reunían para determinar el plan de ataque. Entonces, el enemigo hace sus planes en las puertas del infierno, pero no pueden prevalecer contra una iglesia que está siendo edificada por el ministerio quíntuple sobre la roca. ¿Por qué? Porque la piedra angular donde la iglesia está edificada es Cristo. Entonces yo alabo a Dios porque existe un cuerpo edificado sobre la roca, que es el único cuerpo. Usted piénselo, vea qué otra institución, qué otro movimiento
¿qué otro cuerpo tiene el poder para detener las puertas del infierno? Solamente la iglesia de Jesucristo. Entonces usted es más importante de lo que usted mismo piensa en el plan de Dios. Entonces el ministerio quíntuple está para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que él llamó mi eclesia, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ellas. Número 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿No será que por eso hay tanta división? Porque no se cree en el ministerio quíntuple. Porque el ministerio quíntuple unifica, no divide. Pero cuando lo desconocemos y tenemos sistemas jerárquicos, son los sistemas jerárquicos los que traen división al cuerpo. Usted no puede venir acá, usted queda excluido, usted no me cayó bien, usted no es parte si no tiene mi firma. Eso lo hacen los sistemas jerárquicos o lo que se conoce como sistemas episcopales. Por eso la iglesia ortodoxa en el siglo XV, creo por ahí cuando se separa de la iglesia católica, ellos no hicieron ningún cambio radical en la sociedad. ¿Por qué? Porque siguieron con el mismo sistema episcopal, gobernando la iglesia, un modelo idéntico a la Santa Madre Iglesia. Y así muchos sistemas se salen para seguir teniendo el mismo sistema episcopal, piramidal, que eso no puede ser aprobado por Dios y ha hecho tanto daño a la iglesia de Jesucristo. Muchos hombres y mujeres de Dios han sido golpeados, heridos y llevados a la misma muerte por sistemas que Dios no ha establecido, porque entre nosotros el mayor tiene que ser el menor, nunca de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, los sistemas jerárquicos episcopales son techos. El sistema de la mano de Dios son plataformas. Son una mano donde usted se puede sostener y de ahí edificar sin ningún techo. Entonces, ese ministerio quíntuple es con ese propósito para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 6. Al conocimiento del Hijo de Dios. Es para que Jesús sea revelado. ¿Por qué? Porque esto es un asunto cristocéntrico. Y Él tiene que ser dado a conocer y tiene que ser conocido. Cada vez que usted habla con un apóstol, te da a conocer más a Jesús. Cada vez que usted habla con un profeta, te da a conocer más a Jesús. Un evangelista ni se diga, si no predica Jesús no hay salvación, nadie se arrepiente. El pastor tiene que dar a conocer a Jesús. El maestro, ¿en qué se especializa? En enseñar a Jesús. Y luego dice, a la medida, 7, de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el secreto del ministerio quíntuple es que ese cuerpo vaya creciendo, vaya madurando. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo es lo que hace que usted se convierta en una persona efectiva para lo que viene, para la situación que estamos viviendo. Hermanos, ahorita mismo el anticristo se está preparando para alcanzar su plenitud. Y la iglesia no. La iglesia tiene que ser preparada para alcanzar la plenitud de Cristo, donde tengamos un pleno conocimiento del uso de todo lo que se nos ha sido otorgado a través de Cristo. Y en esto solo me pudiera detener, pero tengo que avanzar. Mire el octavo regalo que se obtiene a través del ministerio quíntuple. Para que ya no seáis niños fluctuantes, para que nos dejemos de niñerías,
Porque muchas congregaciones lo que parecen es un jardín infantil. Y los pastores corriendo de un lado para otro, poniendo biberones y cambiando pañales. Hermano, el ministerio quíntuple quita la niñería en la iglesia. Y ahora les voy a mostrar el peligro que hay de ser un niño, de no crecer. Entonces el ministerio quíntuple, cuando llega a una congregación, inmediatamente trae crecimiento, trae desarrollo. ¿Para qué? Porque a través del desarrollo usted pueda ejercer. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, estaba hablando de un creyente que había alcanzado madurez? Porque los romanos nunca crucificaban niños, siempre crucificaban adultos. Entonces, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que estaba diciendo, yo soy un adulto, por eso puedo vivir una vida crucificada. Pero cuando alguien es un niño en el Señor, vive descrucificado y causando rollos en la congregación. No se le puede encomendar absolutamente nada porque es niño. Pero el ministerio quíntuple está puesto por Dios para que ya no seáis niños brincoteando de un lado para otro, sino establecidos. Número 9. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple establece la verdadera doctrina de Cristo. Pone todo dentro de una perspectiva precisa, milimétrica. De tal manera que los santos, cuando oyen la exposición de la doctrina, no los mueve nada ni nadie. Y la doctrina va más allá de los rudimentos. Porque si uno se la pasa dándole rudimentos a hermanos que ya deben estar maduros, eso causa que entonces quieran ir a buscar por otro lado. Hermanos, este concepto doctrinal es tan amplio y tan maravilloso que puede satisfacer al santo más exigente. Puede llenarlo sin necesidad de irse a judaizar o a ser un agnóstico o gnóstico o cambiarse a nueva era o tanta basura que hay ahora. ¿Por qué? Porque la doctrina, todo el concepto, todo el pan completo, el entregar todo el consejo de Dios, satisface, llena. Porque hay unos tesoros escondidos en Cristo que los santos necesitan conocer. Pero los hemos mantenido con leche. Entonces llega un momento dado que eso ya no suple. Ya tiene uno que ser destetado y comenzar a comer comida sólida. Y es donde se aprovechan algunos falsos cristos, falsos maestros, de que el pueblo tiene pura lechita, ya quiere comer carne y como no se la dan, entonces comienzan a buscar alrededor. No, el ministerio quíntuple tiene suficiente carne para darle a comer al pueblo de Dios. Y luego dice que esas falsas doctrinas o vientos de doctrinas vienen por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Aquí está la 10ª función del ministerio quíntuple. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando ahora de un cuerpo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que el ministerio quíntuple te muestra quién es la cabeza, pero te muestra también cómo funcionar como cuerpo. Por ejemplo, pregúntese usted, dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué parte del cuerpo de Cristo es usted? ¿Se ha preguntado eso? Porque Dios todo lo que está haciendo es a través del cuerpo de Cristo. Y ese tema del cuerpo de Cristo es una enseñanza
impresionante que ahora no tengo tiempo para dárselas. Y tiene varios miembros, dice el apóstol Pablo. Entonces se ha preguntado usted, dentro del cuerpo, ¿qué soy yo? Si usted no sabe qué es dentro del cuerpo de Cristo, es porque no ha sido expuesto al ministerio quíntuple, porque el ministerio quíntuple inmediatamente te puede enseñar qué parte del cuerpo eres tú. ¿Para qué? Para que usted pueda funcionar, para que pueda usted operar según la actividad propia de cada miembro. Y en algunas congregaciones hay hermanos que creen que todo lo que son es puro oído. Ahí lo sientan solo para oír, pero no tienen ninguna función. Entonces son una orejota impresionante. Pero eso no es el cuerpo. Hay hermanos que son solo ojos, solo para estar viendo los defectos de los demás. Y otros, peor, son pura boca hablando de los demás. Entonces, ahí están las funciones. Son 10. ¿No le parece a usted que esto es algo importante para los santos? Ahora, déjeme decirles algo muy delicado, ya que estamos en esto. Y es que es trágico que debido a que no opera el ministerio quíntuple para poder dirigir este ejército que marcha en orden y que va a comenzar a caminar por un camino que no hemos pasado antes, podamos decir que el potencial de cada santo está siendo básicamente reducido a cero. Porque cada santo tiene un potencial impresionante. Y a eso es lo que el apóstol llama la herencia que le ha sido dada a los santos. Entonces el ministerio quíntuple lo que hace es indicarte cómo manejar la herencia que tú como hijo de Dios tienes ya. Porque hermano, la herencia no la vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Ya tenemos herencia en Cristo Jesús. Ahora. Pero ¿sabe usted cuál es su herencia? ¿Ha manejado usted su herencia? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una cantidad de individuos que se les ha quitado su potencial. Se ha eliminado de ellos darles campo para que manejen los dones que le han sido asignados. No saben si ubicarse en la lista de dones que aparecen en Romanos, o la lista de dones que aparecen en Primera de Corintios, o la lista de dones que aparecen en Efesios. No saben. ¿Y qué es lo que me mostraba el Señor? Que son como leones enjaulados. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando un león es enjaulado, ese león pierde la agresividad de su rugido? ¿Sabía usted que un león enjaulado pierde su espíritu de conquista? ¿Sabía usted que un león enjaulado no tiene territorio? ¿Por qué? Porque un león enjaulado está o para hacer exhibición en un zoológico o para que haga brinquitos y saltitos en un circo. Y un hermano heredero, un santo heredero, que ha sido puesto en una jaula por sistemas humanos, por tradiciones de hombres, no tiene ese rugido agresivo que es lo que se necesita en este tiempo. Y yo ya di una lección acerca de los leones. Si usted la quiere oír, me la pide y yo se la doy, porque la tengo en video. Esto que se está esperando ahorita no es para ovejitas, es para leones. Pero no leones enjaulados, que han perdido su fuerza, que han perdido su vigor, que están arrinconaditos en una jaula y que apenas levantan una ceja cuando llega un visitante a verlos en su jaula. ¿Sabe qué es lo que me decía el Señor? Que es triste que hay leones que ahorita son nada más puros gatitos amaestrados.
En vez de rugir es un miau lo que dan. Eso el enemigo no lo mueve. ¿Qué puertas del infierno puede derribar un gatito? Pero cuando el león ruge con una voz profética, con una voz de autoridad, inmediatamente, ¿saben ustedes que eso de las puertas indican que detrás de esas puertas hay tesoros que tenemos que conquistar? Porque las puertas son puestas para proteger algo. Entonces, el infierno tiene puertas y detrás de esas puertas hay tesoros, hay almas que el enemigo tiene encarcelados y ya les tiró la llave. Y dice, de aquí no te escapas. ¿Por qué tienes esa seguridad? Porque mientras hayan gatos que no pueden derribar las puertas del infierno, él tiene seguro lo que posee. Pero cuando se levantan leones que pueden rugir con autoridad porque reconocen su identidad como la iglesia de Jesucristo, podemos ir a liberar lo que tiene cautivo. Entonces, es tiempo de que tú te levantes como un hijo de Dios y reclames tu territorio, porque todo león tiene territorio, todo rey, sacerdote tiene territorio. Tu territorio puede ser tu barrio. Tu territorio puede ser que Dios te entregue toda tu ciudad. Porque si yo leo en la Escritura y hablamos a nivel milenial, al que use sus dones, al que use sus talentos, Dios lo pondrá a gobernar sobre ciudades. Solo el que esconde su talento, a ese le vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque cuando se presente delante del Señor, en vez de recibir recompensa, dice la Biblia, recibirá pérdida. ¿Ha pensado usted en eso? Que va a haber gente que se va a salvar solo porque creyeron en el Señor, pero cuando se llegue el día de las recompensas van a tener pérdida y va a haber llanto en el cielo. Léalo. El Señor por misericordia les va a enjugar las lágrimas. Pero como no hicieron nada para el reino de Dios, porque los tuvieron enjaulados, como gatitos amaestrados, entonces no conquistaron su territorio para Dios, porque lo que da galardón en aquel día es lo que hayamos hecho para el Señor. Es más, hasta la corona tiene piedras que son debido a las conquistas que usted haya tenido. Entonces, hermanos, yo espero que usted comience a tener hambre. Y yo no estoy hablándole, si quiero, no me malinterprete, de ir a tirar el lugar donde Dios lo puso. Yo no estoy hablando de eso, no me malinterprete. Quédese en el lugar donde Dios lo puso, pero asegúrese que no sea una jaula. Que no estés confinado, reducido a tu mínima expresión. ¿Tú crees que el Espíritu Santo que Dios te dio es para que estés reducido a tu mínima expresión? O sea, nada más para que lo uses para hablar en lenguas y tener un tiempo de gozo, cuando el propósito primordial de la recepción del Espíritu Santo es y me seréis testigos, y también para tener aceite para cuando el esposo venga y nos llame. Entonces el ministerio, la función del liderazgo, del ministerio apostólico y profético, el ministerio quíntuple es para abrir las jaulas. Mire, yo he visitado pastores que los he encontrado en condiciones realmente lamentables. Y esto es lo que voy a decir, lo digo para la gloria de Dios. En el barrio marginado, en el extremo de la ciudad. ¿Y qué es lo que hace cuando llega un ministerio apostólico a una congregación? Inmediatamente empodera, inmediatamente rompe paradigmas y limitaciones y trae una unción de lanzamiento, de tal manera que pastores que estaban al extremo sur de la ciudad con limitaciones y un grupo reducido, ahora los tenemos en el norte de la ciudad, empoderados y rodeados de una agenda que puede reclamar territorio. Ellos ni siquiera les cabía en la cabeza que podían llegar a esas dimensiones. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple es un ministerio de expansión, de conquista y de influencia.
La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia influyente. Entonces, permítanme entrar con ustedes en esto, porque amados, miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tenían una herencia. ¿Cuál era la herencia? Ir a tomar una tierra donde fluía leche y miel, es decir, un territorio que lo tenían invadidos los cananeos y otras naciones, 7 pueblos mayores que ellos, más poderosos que ellos, pero el poderoso de poderosos iba con ese pueblo. ¿Y qué pasó con la nación de Israel? Perdió su rumbo. En Números 32:13, pierden el propósito para el cual Dios los había llamado, y esto es trágico. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Perdieron la herencia, hermanos. Solo 2 pudieron entrar a la herencia, y fue Josué y Caleb. Lo demás, algunos dicen que eran arriba de 1 millón, otros dicen que alcanzó hasta 3 millones. Vamos a poner 1 millón. 1 millón que salieron de Egipto, y solo 2 entraron. Ahora, aún en medio de su enojo, Dios los bendecía. Tenían maná, la ropa no se les acababa, vivían de milagros. Pero el propósito de Dios no es que su pueblo viviera de milagros, sino que vivieran de herencia. Por eso es que el maná cesó, el milagro del maná cesó cuando la nueva generación entró con Josué y Caleb, porque ahora ya no era maná o el milagro del cielo, sino la tierra produciéndoles. 40 años dando vueltas, hermanos. 40 años como leones enjaulados. Cuando, según los estudiantes de la Biblia, en 17 días debieron haberse ido a poner frente a la frontera de la promesa. Pero por incredulidad, por falta de una buena instrucción, 40 años. Y así se la pasan muchos ministerios, dando vuelta y vuelta y vuelta. Y se pasan los años y todo el deseo que tienen es, ya Señor, ven por nosotros. No, antes de que Él venga, tenemos que ir a poseer nuestra tierra. Tenemos que entrar en conquista. Tienen que levantarse leones como Josué y como Caleb. Mire usted otro ejemplo clásico en la Biblia, y es el caso de Saúl. Saúl fue escogido para ser rey de Israel. En los 2 primeros años desobedeció a Dios, y Dios dijo, ya yo lo desecho, y lo dejó por misericordia 38 años más, dando vuelta y vuelta y vuelta. Primera de Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, comenzó a hacer cosas disparatadas. ¿Sabe usted que cuando usted estudia de cerca la vida de Saúl, va a descubrir que donde lo ungió Samuel, a donde él se suicida, porque no fue su escudero el que lo mató, él mismo se cayó sobre su espada, el hombre se suicidó. Pero de donde fue ungido a donde se suicidó, si usted lo mide en distancia, no pasa de 20 kilómetros. Eso para mí es aterrador, que básicamente la Escritura nos está diciendo que en 40 años solo avanzó 20 kilómetros. Piensa en eso.
40 años los otros dando vueltas en el desierto. Y en 40 años solo avanzó 20 kilómetros. ¿Dónde estuvo su progreso? Y es más, se quedó sin posteridad porque Dios tuvo que levantar otro rey de otra familia, de otra tribu. Este era benjamita, el otro era de Judá. Y ese sí avanzó, ese sí conquistó territorios. Su reino es sempiterno que has llegado hasta nosotros ahora, porque nosotros seguimos a un descendiente de David que es Jesús. Por eso el ministerio de Jesús es expansivo, porque Él tiene mentalidad de rey. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque yo como rey no quiero 20 kilómetros. Yo quiero es todo. Aleluya. Entonces ahí me habla de algo que nos debe poner a pensar. Yo no puedo quedarme ahora pensando que es una pequeña jaula donde Dios me ha llamado para tenerme enjaulado hasta que Él venga. No, necesito el ministerio quíntuple que me dé esas 10 empoderamientos, porque salimos a la conquista. Salimos a la toma de territorios. Y yo ya les dije, esto no puede ser en el 2% un misionero que mandemos para tratar de hacer todo el trabajo. No, esto tiene que ser ahora toda la iglesia, todos los santos de Jesucristo operando por todas partes. Entonces, déjenme adelantar un poquito aquí y les voy a leer en Romanos, porque esto es muy importante. En Romanos capítulo 8, los versículos 15 al 17. Mire esto, mire santos, escúchenme bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque precisamente para esto vino este virus coronado, para meternos temor. Ay, Señor, de repente me muero. No, debido a una iglesia que ha abierto la boca para rugir, esta curva ha descendido y cada vez los números los tienen que corregir. Aquí acaba de salir un reporte hoy diciendo de verdad los números que habíamos dado de gente que murió del coronavirus no es así. Tenemos que confesar que muchos murieron de gripe, otros murieron de cáncer, otros de un ataque al corazón. Tuvieron que bajar la tabla del número de personas que murieron de este virus. El virus es real, pero yo ya les había dicho a ustedes que entró como un león y el Señor me mostró que iba a salir como un cordero. La iglesia de Jesucristo entró a sus casas como corderos, pero vamos a salir como leones. Entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que el espíritu de temor, que es donde opera la iniquidad del anticristo, el mismo diablo. Ya no estamos bajo esa esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No se le olvide eso porque lo voy a explicar. Hemos recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, nuestro Padre. Tenemos Padre, hermanos. Y mire lo que dice el Espíritu con mayúscula mismo da testimonio a nuestro espíritu en minúscula de que somos hijos de Dios. Y aquí viene, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, aquí está hablando de un espíritu mayúsculo que da testimonio a nuestro espíritu. Hey, tú eres más que un gatito. Tú eres un león. Tú eres rey y sacerdote. Tú eres hijo, hija del Dios viviente.
y tienes una herencia que tienes que aprender a administrarla, que tienes que aprender a manejarla, porque eres parte del cuerpo y tienes una función dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para que así como Cristo está glorificado, también la iglesia esté glorificada, porque le he repetido en diferentes ocasiones que Él viene por una iglesia gloriosa. No una iglesia que va a ser gloriosa, ya ahora está llena de gloria. Y el Espíritu mismo está dando testimonio ahora. Si usted tiene el Espíritu Santo mientras yo hablo, usted está recibiendo testimonio, porque no es este predicador, sino el Espíritu mismo que te está diciendo amén, amén, eso es así. Aleluya. Entonces, mire este asunto, déjeme le profundizo más en esto. El apóstol San Pablo, o Pablo, cuando habló con los Gálatas, les explica, mire, ustedes están cambiando lo que ya les había sido dado por el Espíritu, la herencia, por ir a seguir cosas que no son herencia. Se están regresando del camino y están violentando un principio fundamental, y es que ustedes son hijos. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y como no tienen conocimiento de que son herederos, entonces están yendo. Es como, por ejemplo, una persona que tenga un billete de $100 y llega un estafador y le dice, mira, te vendo este lapicero, que esto es lo más fino que hay. Realmente este lapicero vale $300 y te lo doy por los $100 que tú tienes ahí en el bolsillo. ¿De verdad que vale? Sí, hombre, es una ganga, dice el estafador. Oh, aquí están mis $100 y usted lo adquiere y va por allá con un amigo. Mira, me compré un tremendo lapicero de $300 y nada más pagué 100. Y viene el otro y lo mira y dice, no, hombre, ese lapicero vale $1. ¿Cómo? Me estafaron. Eso es lo que pasa con muchos hermanos que como no conocen el valor de lo que tienen, lo cambian por cualquier bicoca. Y le pasó a los hermanos de Gálatas al punto que Pablo ni santos los llama. Les tiene que dar una formación para que entiendan quiénes son en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son unos insensatos. Están fascinados. Porque habiendo comenzado por el Espíritu, que es el que da testimonio de que son hijos y son herederos, ahora se han ido por las obras. Porque ya han dejado de oír con fe. No voy a entrar en eso, quiero llegar a este punto. Y aquí viene el secreto. ¿Por qué mucha gente no maneja la herencia? ¿Por qué mucha gente no entiende su posición como hijo, lo que el Señor está haciendo con su iglesia? Aquí está. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero está enjaulado, entre tanto que el heredero no comprende su identidad de león y se cree un gatito, en nada difiere del esclavo. ¿Y quién es el esclavo? El que vive bajo la ley, el que vive bajo las obras. Aunque es legalmente señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Y aquí es donde viene lo delicado que les tengo que decir, amárrense los cinturones. Muchos líderes espirituales son tutores y curadores, es decir, los que están cuidando a la gente en un jardín infantil. O sea, una cosa es un maestro de universidad y otra cosa es un niñero. Uno que está cuidando que usted no se caiga. Uno que está pendiente de que los teteros estén calientes
y que a usted se le cambie el pañal. Es lo que está hablando Pablo. Mientras ustedes sean niños, ustedes van a estar con tutores y curadores. No bajo el ministerio quíntuple, porque el ministerio quíntuple inmediatamente agarra a un niño y lo hace crecer. ¿Para qué? Para que maneje su herencia, para que difiera del esclavo. Y dice que está ahí hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. O sea, el entorno hacía con nosotros lo que le daba la gana. Víctimas de todo, bajo temor, bajo enfermedades, bajo persecuciones, el diablo detrás de usted. ¿No se la pasan así muchos hermanos? Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, el entendimiento. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Lo conecta otra vez con lo que nos acaba de decir allá en Romanos capítulo 8. Déjenme les explico esto. Mientras un hermano tiene mentalidad de niño, dice el apóstol Pablo que cuando uno es niño, pues piensa como niño. Y en nada difiere de un esclavo, porque no sabe distinguir su herencia, no conoce nada. Nosotros en nuestra cultura occidental no entendemos lo que es ser heredero. O no sabemos más bien lo que es el espíritu de adopción. No lo entendemos, porque cuando nosotros hablamos de adopción, pensamos, por ejemplo, una pareja que ya es adulta, los hijos le crecieron y se va y pide, bueno, si hay un niño, una niña que podamos adoptar, tenemos el espacio en casa, o una pareja que nunca ha podido tener un bebé naturalmente, entonces van y adoptan, y llega un momento a veces nació este niño, nació esta niña, y ustedes califican, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros conocemos como adopción, pero aquí habla del espíritu de adopción. El espíritu de adopción es que un hombre hacendado de muchos bienes tenía un hijo. Y mientras ese hijo era un pequeño, pues jugaba con los niños del servicio, los hijos de los esclavos, allá estaba tirado en tierra, jugando la pelotita, jugando a las canicas o a las bolitas, qué sé yo. Pero llegaba un momento dado donde ese niño llegaba a cierta edad, regularmente era a los 12 años, tal y cual como Jesús, que a los 12 años se fue al templo, ya con pleno conocimiento. Yo no soy tanto hijo de José y María, sino que yo tengo mi padre. Por eso dijo, en los negocios de mi padre. Apenas tenía 12 años, porque le vino el espíritu de adopción. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y abrió la boca y estaba hablando del tesoro, estaba hablando de su herencia y los dejó con la boca abierta. Y es lo que sucedía cuando llegaba a la edad de 12 años. El padre reunía a todos los demás amigos, todos los demás hacendados, y hacía una fiesta. Y decía, tengo un anuncio para hacer. Este que ha estado por allá jugueteando, que ha estado reducido, que ha estado jugando con los demás, que nada se ha diferenciado de los demás, ahorita lo tengo arregladito, lo tengo bañadito, porque públicamente voy a darle reconocimiento como mi hijo. Y ya de ahora en adelante
ya no va a estar con tutores o curadores. Ya no va a estar en un jardín infantil. De ahora en adelante yo mismo lo voy a mentorear. Yo mismo lo voy a dar la formación. Le voy a abrir el entendimiento para que sepa que por espíritu de adopción, por esta ceremonia que estoy haciendo, pasó de niño al camino a ser un adulto para aprender a manejar su herencia. Entonces ahora lo pongo bajo mi mano poderosa, que es el ministerio quíntuple, para que por espíritu de adopción lo dimensione a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño fluctuante, sino para que ahora entienda qué parte soy yo del cuerpo de Cristo, cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces salga de su jaula y comience a tomar territorio y no se quede en el desierto por 40 años, ni como Saúl en 40 años avanzando 20 kilómetros, sino que puedas llegar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tu Padre es el dueño de la tierra y de su plenitud y todo lo que en él habita. Para que descubras tu identidad y el Espíritu mismo dé testimonio a tu espíritu que has sido llamado para cosas más grandes de las que tú habías pensado o habías imaginado. Entonces ahí es donde entra la función del ministerio quíntuple, que es la mano de Dios que el Señor ha levantado para equipar a los santos, para darles a entender: ustedes son herederos, ustedes son hijos. Dios tiene un propósito mayor de lo que usted mismo ha entendido o ha comprendido. Y entonces es donde levanta la unción de apóstol, que eso es muy importante verlo cómo se maneja en cada dedo de la mano para poder movilizarse y equipar a los santos. Cuando Dios levanta a alguien con un verdadero ministerio apostólico, es gente que tiene corazón de padre. Dios otorga ese sabor de paternidad en ese hombre para levantar hijos e hijas. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, lo llama mi hijo. Cuando Juan le escribe a los hermanos, dice hijitos míos, porque eran apóstoles. Entonces, cuando llega un apóstol a un ministerio, a una congregación, no llegó aquí un inspector, no llegó aquí un supervisor, llegó alguien con una paternidad. Cuando yo estaba en el sistema episcopal y me llegaba un personaje de esos, sentía palpitaciones en el corazón porque llegaba, era un ejecutor. Pero cuando uno recibe a una figura apostólica, es como si usted recibiera a su papá de visita en su casa. Y ellos hablan la palabra de Dios con mucho amor y con mucha sencillez, pero también son muy firmes cuando ven que hay algún desvío dentro de la iglesia. Ellos tienen visión y pueden revelar las estaciones y muestran un norte a seguir. Por eso el Señor me dijo: ahora en esta crisis quiero 3 cosas. Ora mucho, lee mucho la palabra y escucha a los padres espirituales. Ponle atención a la voz apostólica, porque son gente que pueden revestirnos de prudencia, que pueden empoderar a una congregación local y dimensionarla. Los apóstoles equipan a los santos, empoderan a los santos, hacen que esa gente, como un buen constructor, comience a ser desarrollado sin ponerle techos, porque son plataformas apostólicas que pueden venir a activar los dones del Espíritu en los santos,
que pueden señalar y decir: esta es la herencia y esta es la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Son hombres que pueden empoderarte aún en lo empresarial y en los negocios. Mire, hermano, yo he encontrado personas así, mal económicamente, y los he empoderado y ahora son empresarios de reino con muchísimo éxito. Mal, en una derrota completa en lo económico. Y les he dicho: así te direcciona el Señor, y por esa palabra de empoderamiento ahora son empresarios muy prósperos, porque el apóstol empodera a la gente para que salgan de lo laboral común y se metan en lo empresarial, para que inicien negocios, para que sus propósitos se desarrollen en los trabajos que están haciendo, para que sean iniciadores, para que tengan liderazgo, para que la mente se les amplíe y diga: Dios sí puede usarte, sí puede servir. Y no pensar que para servir a Dios tiene que ser detrás de un púlpito, porque el mayor servicio que le ofrecemos nosotros a Dios es precisamente fuera del púlpito. El ministerio de los profetas trae visión. Levanta el tabernáculo de David que está caído. Son personas que sobrenaturalmente te pueden dar palabras de diseño exclusivamente para ti. Eso se llama palabra rema, es decir, un vestido perfecto como el que Ana le llevaba a Samuel, que era profeta. Le llevaba un vestido anual que le calzaba perfectamente como un guante. Y eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Los verdaderos profetas de Dios no dirigen las personas a sí mismos, sino a Cristo. Tienen una palabra que alumbra, una palabra personal direccionada exclusivamente para ti. Son los que pueden advertir peligros porque son como vigilantes. Por ahí dije que los profetas eran vedores y un hermano se asustó todo y me: ¿cómo que vedores? Pues así es como se llamaban originalmente en la Biblia. No se llamaban profetas, sino gente que tenía ojo para ver. Por eso usted encuentra a Agabo diciendo: el dueño de este cinto le va a pasar esto y esto, porque estaba viendo anticipadamente lo que le iba a suceder a Pablo. Los profetas tienen un tremendo don de discernimiento para poder anunciarle al pueblo situaciones, porque ellos operan en la sobrenaturalidad de Dios. Pueden declarar la palabra con una precisión, pero exclusivamente para ti. Ellos pueden dar dirección y tienen visión para aquellos que saben escuchar. Luego están los evangelistas, y voy muy rápido. Los evangelistas empoderan a la iglesia de Jesucristo para que ellos salgan a tomar territorios, para que ellos puedan ganar almas, pero con inteligencia, es decir, un evangelismo inteligente, porque lo que más ha dañado las almas son evangelismos brutos y sin inteligencia, que condenan, que envían a la gente al infierno, que levantan potestades de condenación. El verdadero evangelista de la mano quíntuple es un evangelismo inteligente. Te enseña cómo operar en los dones del Espíritu para ganar a otros. Cómo llegar a una persona con rayos X y decirle: usted tiene esta enfermedad, ¿cómo lo sabías? Es que es un evangelismo inteligente que opera a través de los dones del Espíritu. Testifica con claridad acerca de Jesucristo. No presenta el rótulo de una denominación, sino que el verdadero evangelista se dedica a presentar a Jesucristo. Y todos estos del ministerio quíntuple tienen el poder de manifestar las virtudes de Dios y empoderar a los santos para que también las demuestren. El ministerio
del pastor tiene el propósito de llevar a las ovejas a pastos verdes. Tiene la función de cuidar que el pueblo esté todo el tiempo en madurez. El pastor no busca lo suyo propio, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el hombre que desarrolla líderes. Es el hombre que se interesa porque usted sea un adulto en la fe. Es el hombre que va y anima, que consuela, pero que también se multiplica en otros y que no está interesado en que usted sea una oveja perenne, sino que se convierta en un verdadero hijo de Dios. Porque hay muchos que hoy se llaman pastores, pero en realidad son tutores, son hombres de guardería infantil. Pero el pastor verdadero se desespera cuando una persona no crece y entonces busca el auxilio de lo apostólico, lo profético, lo magistral, para que esos creyentes maduren. Y luego están los maestros, que son los que fundamentan a la iglesia en la doctrina, la sana doctrina, donde te cambian de leche a pan, de los rudimentos a carne sólida. Los que te muestran los tesoros que están escondidos en Cristo. Los que te fundamentan en la palabra de Dios para que tú puedas bendecir. Los que te muestran todas las riquezas que hay para que tú entiendas los tesoros que tú tienes. Los que te llevan a la palabra de verdad. Hermanos, esos 5 ministerios son expresiones de los 5 ministerios que estaban en Cristo. Es decir, es el Cristo mismo expresándose a los santos para poderlos edificar y para poder que ellos crezcan. Yo les mencionaba a ustedes, y con esto termino, acerca de que el ministerio quíntuple es la poderosa mano de Dios con la cual Él está edificando a su iglesia. Entonces el apóstol viene siendo este dedo pulgar que puede tocar los demás ministerios y que ayuda para darle puño y fuerza a la iglesia y además para empuñar la espada para la conquista. Y ese ministerio es importante porque reta, porque sostiene, porque le da movimiento y fuerza a la mano, porque no tiene limitación para tocar todos los demás ministerios y a la misma iglesia. El dedo del profeta es el dedo índice, que está muy cerca al profeta y también al evangelista. ¿Por qué? Porque el dedo índice señala hacia el futuro, señala propósitos muy específicos. El profeta opera en una relación cercana en el cuerpo de Cristo. Luego el evangelista es el dedo mayor que está conectado al corazón, porque el evangelista tiene que estar conectado al corazón de Cristo y empodera para que el ministerio de grandes conquistas. Por eso yo creo que Dios va a desatar un sistema evangelístico de una extensión impresionante, porque es el dedo mayor. Es el que más sobresale en la mano. Luego está el dedo anular, que es el que representa al pastor, y es donde se pone el anillo de matrimonio, porque el pastor tiene que estar casado con la congregación. Tiene que estar casado con los santos, velando por ellos. Los profetas, los evangelistas y los apóstoles vamos y venimos, pero el que se queda ahí casado con la iglesia, con la congregación, es el pastor. Y luego está el maestro, que es el dedo meñique, que es donde se asienta la palabra de Dios, donde hay precepto sobre precepto y línea sobre línea. Personas que te ayudan a navegar en la palabra de Dios.
y lo hacen con gracia, que usted no queda confundido. ¿Qué fue lo que este hermano dijo? Sino que cuando usted lo oye dice, wow, se me aclaró absolutamente todo. Entonces, amados, este gran ejército que Dios está levantando en este tiempo es un ejército que tiene sus generales, sus coroneles, sus capitanes, sus tenientes y todo lo demás, que va marchando como ejército en orden, porque viene una conquista impresionante en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta impartición. Te doy gracias por este tiempo que he podido pasar con tus hijos. Gracias por tu palabra revelada. Gracias porque son herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gracias, Padre, porque creo que lo que nos has hablado hoy es para que recibamos el espíritu de adopción y podamos decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo declaro que tu espíritu da testimonio y que ahora diferimos de los esclavos, diferimos de los niños de leche y comenzamos a madurar, porque este pueblo necesita levantarse con gallardía, con autoridad y con poder para reclamar su herencia y meternos a tierra prometida y ser como el rey David, que conquistó a los filisteos y nadie le pudo hacer frente durante su reinado. Gracias, Señor, porque ahora podemos salir de nuestro Jerusalén, de Judea, de Samaria, e irnos hasta lo último de la tierra, porque será predicado este evangelio del reino a través de santos, de hijos con herencia, que saben su función dentro del cuerpo, para tomarnos todo lo que es tuyo antes de que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a saludar a algunos. Hermana Claudia Patricia Rodríguez. Jaime Rodríguez desde Bogotá. Miriam Rendón. Amén. Yo también digo aleluya, aleluya. Mano Vélez Castaño. Gloria a Dios. ¿Alguien más está por ahí? Muy bien, me voy despidiendo en el nombre de Jesús. Gracias por compartir este tiempo, siempre lo reitero. Si esta palabra fue de bendición para ti, compártela ahí en tu muro. ¿Por qué? Porque la voy a dejar ahí. Cuando no aparece ya más ahí en el muro de Facebook, está en mi canal, David Zúñiga. Ahí están todos los mensajes para que ustedes nuevamente los puedan ver, compartirlos, disfrutarlos. Inscríbete ahí en esa página que tengo en YouTube, para que cada vez que pongo un nuevo mensaje, hay algunos mensajes que no doy aquí, los doy directamente ahí, usted pueda mirar y seguirme. Estoy tratando de dar la mejor palabra. El día de mañana, con la ayuda de Dios, voy a estar predicando acerca del ejército menos usado en este tiempo. El ejército menos usado en este tiempo. Mana Natalie Díaz, te bendigo. Wilson Javier Díaz, Noemí Ortiz, Nondier Londoño. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.